Muy buenos días, traders. Gusto de poderles tener nuevamente por acá. Estamos para hacer un análisis general dentro de la transmisión en vivo que estamos teniendo ahora en YouTube y en Twitch. Ya hemos hablado varias cosas antes de empezar. Una de las cosas importantes dentro de calendario económico, tenemos esta semana datos de inflación no solo de Estados Unidos, sino también de Canadá, de Inglaterra, de Europa y también de Japón. Tenemos, es decir, esta semana se convierte en la semana de los datos de inflación publicados. Eso como un calendario económico, de ahí tenemos noticias muy poco relevantes, tomando en cuenta también que tendríamos el dato de IPP de Estados Unidos y tendríamos también, bueno, solicitudes iniciales de desempleo como todos los jueves y prácticamente un calendario económico después de este tipo de noticias con ninguna otra o ningún otro dato importante. Por lo tanto, obviamente, como hemos conversado en estos análisis en vivo, lo más importante va a ser lo que está sucediendo con Donald Trump y sus datos arancelarios, o bueno, o su problema arancelario, ya que al final también, aparte de eso, tenemos el conflicto con las leyes que están aceptando en Estados Unidos por Donald Trump y el grave problema que tiene la Fed también con respecto a eso. Con toda esta mezcolanza, con toda esta incertidumbre y duda, tenemos ya nuestro análisis técnico, que al final, por primera vez, el Bitcoin llega a tocar los $122,000, ahora se está quedando en los $120,000, que al final pues tenemos un máximo histórico. ¿Por qué sucede esto? ¿Por qué se da? Sencillamente por toda la incertidumbre y miedo en los mercados que estamos teniendo y que estamos viendo por culpa de Donald Trump y sus aranceles. Se hablaba de que ya esta semana tenían que haberse terminado las prórrogas, tendrían que haberse terminado los acuerdos comerciales, pero ninguna de las dos cosas ha pasado. La prórroga pasó al 1 de agosto y los aranceles ahora se están instaurando nuevamente, como por ejemplo Estados Unidos vuelve a colocar un arancel del 30% a la Unión Europea, a México, a Canadá, y obviamente eso los mercados lo toman con bastante temor, con bastante recelo, y obviamente pues el Bitcoin lo vemos subir. Los índices en apertura a las 8:30 de la mañana vamos a tener que revisarlos en un retroceso, y obviamente pues en esta semana que tenemos datos de inflación que puede repuntar la inflación, tendríamos todavía el índice dólar más arriba. Hemos visto al índice dólar llegar a niveles altos. Recuerden que si sobrepasaba estos niveles era porque al final iban a llegar a niveles que superaban los hace 50 años en los valores de una caída, la caída más grande en 50 años, si es que sobrepasaba esta partecita de acá. No lo hizo bastante bien, se ha venido a frenar. Habíamos comentado que esta zona era la de mayor riesgo para el índice dólar, para hablar de ruptura, para hablar de que al final, pues por acá podríamos tener todavía datos en donde el mercado iba a profundizar, la posibilidad estaba, pero al final dijimos que no, este era el movimiento adecuado y que el índice dólar ha venido a subir. ¿Puede recuperar el índice dólar territorio todavía? Por supuesto que sí, puede recuperar territorio todavía. ¿Por qué? Porque tenemos datos de inflación en esta semana, tenemos datos de miedo y de aversión al riesgo en los mercados, y obviamente todavía tenemos todos estos datos que pueden llegar a venir a ser rotos y que pueda llegar a los 99 nuevamente. ¿Puede continuar con todo este camino? Sí, por supuesto. Datos de inflación, que puede repuntar la inflación con los datos de inflación que vamos a tener. Vamos a esperar algún momento para que se pueda estructurar una oportunidad de entrada, por ejemplo, en el eurodólar, que podamos verlo llegar por estos lugares. Esperemos que el retroceso pueda ser un poquito mayor, sería un poquito más difícil, pero el retroceso es este para que pueda continuar bajista el índice dólar y que pueda continuar bajando al menos una cantidad importante. Estaríamos hablando de prácticamente 108 a los 183 pips para hacer euro dólar un movimiento bastante fuerte y bastante importante. Todo depende del repunte de inflación, así que mucho ojo a esa parte. El oro ha venido a subir y ha venido a escalar. ¿Por qué? Por obviamente aversión al riesgo nuevamente, problemas arancelarios y demás. Tendríamos que verlo retroceder hasta estos niveles
y que podamos verlo nuevamente, pues volver hacia a un caudal un poquito más alcista. Por lo tanto, tenemos al oro de esta manera. Tenemos, ¿qué más? Plata, lo mismo, ha venido a crecer un montón. No vamos a entrar en plata porque al final ha subido un montón. Y para la gente que está recién partiendo la plata, pues prácticamente es verlo de lejos. Y ya el oro no deberían operar. La plata y el petróleo muchísimo menos. Euro libra ha venido a tocar nuevamente los valores bastante altos que no nos interesa operar. Los yenes han venido a perder territorio a la espera de que al final, si es que sube, si es que suben el pronóstico de inflación, de repunte de inflación, los yenes seguirán perdiendo. Si es que no, los yenes empezarán a ganar fuerza y estamos en una zona crítica. Me interesa mucho los yenes. Podríamos esperar a que pueda subir un poquito más para poder buscar una oportunidad de venta en los yenes. Esto sí hay que tomarlo con pinzas porque esta entrada es bastante complicada, dependiendo de la inflación de Japón, que ya acabé de explicar con el pronóstico, o sea, el forecast y los datos actuales y posteriores. Sobre todo la noticia de que Japón quiere nuevamente o quiere modificar la previsión de la inflación. Esto es todo. Porque al final, si modifican la previsión, los yenes japoneses continuarán perdiendo y seguirán subiendo. Mientras tanto, si es que se mantiene actual y tenemos el repunte de inflación, que todos los países vamos a tener repunte de inflación, vamos a tener un yen que se empiece a fortalecer y este va a ser una muy buena entrada porque estamos igual viendo al menos unos 120 pips a 150 pips. Es una muy buena entrada. El Eurocat, los CATs nada con el tema del petróleo también y con el tema arancelario, los CATs tienden a lateralizar, ya estamos viendo una lateralización, un poquito de miedo por ahí, los chefs nada, los AUDs y los NZDs lo mismo, prácticamente deberían continuar hacia la baja, pero prefiero esperar hoy a la noche para poder tener alguna idea operativa. Libra dólar, lo mismo, esperar un retroceso que al menos en la libra dólar dudo mucho, pero sería este retroceso para verlo caer nuevamente, al igual que el euro dólar, al igual obviamente que el índice dólar. Esperaríamos un retroceso que al final puede darse por estos lugares y que nos daría la oportunidad de venta. Libra Yen nada, Libra CAD nada, Chef nada, AUD y los NZDs quiero esperar hasta la noche a ver cómo van a estar. El dólar Yen, vuelvo a repetir lo mismo, puede tranquilamente estar perdiendo ritmo hasta estos niveles, lo cual me gustaría mucho y que de ahí empiece a fortalecerse dado los datos de inflación. Los yenes pueden venir a fortalecerse dado los datos de inflación y si tenemos movimientos igual también perjudiciales para toda la economía, los yenes actuarán como activo refugio también, que es el último activo refugio que estamos en este momento, ya que al final, pues primero ahora es el Bitcoin, luego seguido es el oro, la plata, bueno, materias primas y luego obviamente ahora los yenes. ¿Esto siempre es así? No, va modificándose, va cambiando, dependiendo de cómo está la actualidad económica. Por ejemplo, en Japón, algo complicada en temas de bonos de gobierno y demás, que no han tenido ventas. Por lo tanto, los yenes perdiendo territorio, o sea, no es un buen activo refugio. En otros momentos los yenes son un activo refugio estupendo y pues obviamente tenemos un fortalecimiento importante. En estos momentos no. Dólar CAD, todavía nada, lateralizado como les dije, temas de petróleos y datos arancelarios harán que lateralice, los CAD sí totalmente separados, los chefs nada y los AUDs y los NZDs los voy a esperar a la noche, los voy a esperar a la noche para que se posicionen. Petróleo ha subido a los $70 prácticamente casi, es un buen punto para nuevamente empezar a, ¿qué cosa? Caer. A caer. Tenemos índices, el Standard Poor's, el Nasdaq y el US 30, todos a la baja. Tenemos gaps. Vamos a esperar que obviamente los ponemos en 15 minutos. Vamos a esperar que obviamente pues tengamos este retroceso al gap y podamos verlo bajar al Standard Poor's, al Nasdaq también, que se pueda, bueno, recuperar un poco y que empiece a caer. Y el US 30 también, que al final pueda recuperar y que pueda caer también territorio. Todos los índices a la baja. Tenemos acciones, Apple en 211, que al final no le veo
No le veo ahorita oportunidad operativa, que también debería irse un poquito más a la baja. Al final lo va a hacer. Esperaríamos en Apple un retroceso también para poder ir a verle hacia abajo también. Tengo que colocar más acciones todavía de las que pueden operar dentro de XM, que ya lo voy a hacer dentro de esta semana. Airbnb también aperturándose a la baja fuerte y tendríamos este movimiento. Pero de ahí no me interesa atracción más. O sea, Airbnb, pues podemos hasta descartarlo en realidad. Apple es la única y de ahí deberíamos estar viendo un poquito más. Bitcoin, como les dije, en los 121.000 dólares, que ya lo vimos. Ethereum ya en los 3.000 algo, ha venido a retroceder un poco. Los bonos de gobierno a 10 años en el 4.43%, casi en el 5% en el del 20 y el de los 30 años. En Europa 2,73. Todos estos están subiendo, obviamente se fortalecen también sus monedas, obviamente por la situación económica que estamos viviendo con Donald Trump. Tenemos Libra 20 y 30 años y de ahí tenemos los yenes japoneses también, que es lo que les preocupa mucho a los japoneses, que esté muy alto. No debería estar tan alto porque el Nikkei prácticamente está perdiendo territorio en demasía. O sea, el territorio que está perdiendo el Nikkei es muy fuerte y para el Nikkei obviamente le interesa que esté posicionándose un poquito más alto. Por eso es que los bonos de gobierno lo tienen un poquito complicados. Igual también pueden estar cayendo por elecciones que van a haber, y al final, o sea, estar perjudicándose, o sea, toda la economía japonesa, perdón, y los bonos de gobierno subir un poco. Con respecto a eso, pues tendríamos varias complicaciones en los yenes, que al final, pues tendríamos que esperar que pase el tiempo, pero el Nikkei no repunta, no mejora, no alza cabeza, así que preocupante. Y los futuros, pues obviamente los futuros del Standard Poor's a la baja, los futuros del Nasdaq a la baja, se ha quedado lateralizado, los futuros del Dow Jones a la baja, del oro también a la baja, de la plata a la baja. La caída del oro y de la plata son retrocesos normales, ojo. Del Bitcoin todavía muchísimo al alza, del petróleo en los $70 igual, del índice dólar pues en los 97 y del euro todavía en los 1.17. Esos son los futuros. Eso es lo que tenemos hoy en análisis técnico. Voy a detener la grabación.